bienvenidos un día más a mi canal. Estoy demasiado contenta, estoy muy feliz porque me acabo de enterar que somos ya 301 la última vez que lo verifiqué. Y estoy, no tienen ni idea, estoy demasiado feliz, demasiado contenta. Hace 2 meses y medio que comencé este canal y ya somos 300, o sea, no tienen ni idea, estoy demasiado contenta. Gracias a todas esas personas que han creído en mí, que le han picado ese botoncito de suscribirse. Bienvenidos oficialmente a mi canal. A los que son recientes y aún no me conocen, mi nombre es Jasmine, amo hacer craft, manualidades, así que gracias por estar aquí. Espero que te gusten mis videos y que si es así, siempre le den un bonito like a estos videos porque me ayudan demasiado y a que mi canal crezca cuando lo hacen. Así que bueno, vamos a comenzar este video. Voy a estar haciendo un wagon, que es como una carretilla en madera. Así que, bueno, una carretilla en madera y puede ser de muchos otros materiales, pero yo lo voy a estar haciendo en madera, ¿ok? Así que quédate viendo el video hasta el final completito para que veas el resultado y me dejas en los comentarios qué tal te pareció. Si eres un nuevo suscriptor, me encantaría saber de dónde eres y que me dejes tu comentario así para poder conocernos un poquito mejor. Vamos a comenzar, ¿ok? Y bueno, mis amores, vamos a comenzar este proyecto y vamos a necesitar 4 canvas de tamaño 6×8, fue el que yo quise utilizar. Y lo único que vamos a estar utilizando de estos son las maderas que trae dentro el canvas, ¿ok? Así que con una navaja y mucho cuidado vamos a estar quitando esa telita que, si más no me equivoco, es como una tela en poliéster y algodón. Pues vamos a estar cortándola con mucho cuidado en las esquinitas cerca de donde están los clips. Vamos a tratar de sacar todo lo que nos quedó. Esto tiene unos clips y sería genial que los pudiéramos sacar. El problema es que este tamaño de canvas, el 6×8, el tamaño de la madera que trae es bastante pequeño, por lo que lo hace bastante débil. Y si me pongo a sacar los clips, realmente lo que voy a hacer es debilitar la madera. Así que lo que hice fue que saqué toda la tela lo más que pude y dejé los clips. Y vamos a estar haciendo lo mismo con los 4 canvas. Necesitamos estos palitos de madera, son como del tamaño que usan los doctores, o sea, es el tamaño bastante grueso. Voy a estar pegándoselos en la parte donde están los clips de uno de los canvas. Se pueden colocar súper pegaditos unos de los otros o puedes dejar un pequeño espacio como hice yo. Esta va a ser la base de mi wagon, así que necesito solamente hacerlo en uno de mis canvas. Con esas mismas paletitas voy a necesitar 4. Le voy a cortar esa partecita que es como redondeada en las esquinitas. Voy entonces a tratar de medir con una regla y cortar cada uno de los palitos por la misma mitad, y así tendría 8 paletitas. Con un poco de pega caliente, colocándole 2 paletitas en cada una de las esquinas. Voy a hacer lo mismo en los 4 lados. Esto lo que me va a ayudar es para poder colocar todos mis canvas uno encima del otro y dejar cierto espacio entre cada uno de ellos. Ahora comenzamos a colocar los canvas. Tengo que dejar un poco de espacio entre cada uno de ellos, así que lo que hago es colocarle un poquito de pega caliente y luego ir pegando el canvas. Es muy importante que tengamos cuidado al momento de pegarlos porque tienen que quedar lo más derechito posibles unos entre otros. Te recomiendo que no le coloques muy poquita pega porque si no, pues no va a ser lo suficientemente fuerte, pero tampoco le coloques demasiada que se te vaya a salir y se esté viendo como que todas las esquinitas el exceso de pega que le pusiste. Una vez hayamos puesto el último canvas, vamos a utilizar pega caliente y reforzarlo en todas las esquinitas para asegurarnos de que no se vaya a caer. Ahora vamos a estar utilizando estas paletitas de madera. Voy a cortarle esta partecita redonda y con una regla voy a tratar de dividir en 3 partes nuestra caja. Aquí es donde voy a estar colocando estas paletitas. Lo que están haciendo es darle mucha más fortaleza a nuestra caja para que cada uno de los canvas se queden donde deben estar y a la misma vez le dan un toque decorativo. En las partes donde es más larga nuestra caja voy a estar utilizando 3 de estos palitos de madera y en las partecitas más pequeñas voy a colocarle solamente 2. Ahora con 2 de nuestras paletitas que son las más anchas voy a medir y cortar ambas iguales. Lo que necesito es hacerlas realmente un poquito más pequeñas. Lo que voy a estar haciendo es colocándoselas en la parte de abajo de nuestra caja.
Y lo que hago es que le coloco pega caliente, pongo nuestras paletitas y tengo que tratar de formar un triángulo. Así que en el extremo en que se unen voy a colocarle pega caliente también. Voy a necesitar un palito de madera que sea bastante ancho. En Dollar Tree yo no los he conseguido, así que el mío es de Target. Como es demasiado largo, con mi tijera voy a estar dándole vueltas para hacerlo un poco más pequeño. Con pega caliente coloco nuestro palo justamente donde se forma ese triángulo. También le puse pega caliente justo donde el palito queda como que recostado para que se quede mucho más fuerte. Voy a necesitar solamente 2 bloques de madera de Jenga. Estos los venden en Dollar Tree también y son en tamaño miniatura. Así que lo que estoy haciendo es poniéndole pega caliente para unir uno con el otro. Le pongo pega caliente, quito el exceso, lo tengo que sostener por bastante tiempo esperando a que se pegue bien y no se vaya a caer. Vamos a utilizar estas latas magnéticas, vienen 2 por cada paquete, son redondas y tienen una tapita. Se pueden utilizar para muchísimas cosas, yo en este caso voy a utilizar solamente la tapa para hacer mis ruedas. Con unos palitos de pincho voy a estar haciendo como que esas divisiones que tienen por lo general las ruedas de bicicleta o las ruedas de los wagons. Así que lo que estoy haciendo es cortándolas. Una vez tenga los palitos cortados a la medida de mi rueda, lo único que tengo que hacer es como que duplicar esos palitos para hacer muchísimos más y que me den para mis 4 ruedas. En pintura color marrón súper oscuro vamos a estar pintando esos palitos primero. Luego vamos a estar pintando estas tapitas que van a ser nuestras ruedas. No tienen que quedar perfectas. De hecho, yo pintándolas dejé que se viera el color de la lata expuesto, porque para mí como que le da ese toque más antiguo que yo quiero. Y vamos a necesitar 4 tapitas de botellas de agua. Voy a estar también pintándolas en color marrón. Así es como quedaría nuestra tapita pintada. Y algo que quise obviar es pintarle ese plástico porque realmente lo necesitaba en color transparente. Ahora vamos a estar colocando esos palitos de pincho que ya están cortaditos. Y por último le colocamos bastante pega caliente en el centro. Y también le colocamos pega caliente en la tapita. Es porque realmente esta tapita no se está sosteniendo de nada, así que tenemos que evitar que se vaya a caer. Una vez haya secado la pega caliente, pues sí queda bastante fuerte. Parece que mis tapitas no se habían secado súper bien, así que se me fue un poco de pintura, lo arreglo y así es como debería estar quedando mi rueda y voy a hacer lo mismo con las otras 4. Con pintura en color gris vamos a estar ahora pintando nuestro wagon. Puedes dejarlo el color que está, realmente sí se ve bonito, pero yo lo quería hacer un poquito más oscuro o por lo menos resaltar como que los bordes, como siempre dándole ese toque de antigüedad. Lo que estoy haciendo en color gris es tratando de cubrir mayormente las esquinitas, dándole solamente un toquecito, no es que voy a estar pintando completamente la madera. Voy a hacer lo mismo en todas las esquinas, en la base y también lo voy a estar haciendo en la parte de adentro. Ahora voy a estar haciendo exactamente lo mismo que hice con la pintura en color gris. Voy a estar haciéndolo con la pintura en color marrón, que fue la misma que utilicé para mis ruedas. Quise colocarle marrón porque le resalta todas las esquinitas muchísimo más y a la misma vez va a combinar muchísimo mejor con mis ruedas. Una vez haya terminado y esté seco nuestro wagon, puedo ir colocándole las ruedas. Lo voy a estar haciendo con pega caliente, se lo voy a poner en el mismo centro de mis ruedas. Y algo que es muy importante es que te queden todas las gomas alineadas, porque si no, pues el wagon se te va como que a declinar mucho más de un área que del otro. Así que es importante que queden lo más derecha posible y siempre puedes reforzarlo utilizando más pega caliente.
Ahora vamos a estar decorándolo. Pues tú puedes colocarle lo que tú quieras dentro de este wagon. Como estamos en temporada pues de Spring y de Easter, pues yo voy a estar poniéndole flores adentro. Lo primero que voy a estar haciendo es colocarle moss español dentro de mi wagon. Voy a utilizar 3 suculentas que parecen como hierbitas, unas florecitas alargadas en color crema verdoso. Esto es un wagon que lo puedes utilizar para cualquier época. Lo único que tienes que hacer es cambiarle lo que le estás colocando dentro. Si quieres ponerlo un poquito más de spring, solamente le tienes que poner unos huevitos. Si quieres que se vea para verano, pues le puedes colocar caracoles. Para otoño, pues le puedes poner calabazas dentro. Y puedes utilizarlo así para muchísimas temporadas. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Espero que te haya gustado mi DIY. Si es así, que me regales un bonito like, que me ayudas en cantidad siempre cuando lo haces, a que mi canal crezca y a que muchas más personas me puedan conocer. Así que pues nada, gracias a todas las personas que se han suscrito, y si no lo has hecho pues suscríbete y comparte este video con todas las personitas que puedas. ¡Mua! Te mando un beso gigante, te quiero muchísimo. Gracias por estar ahí viéndome y pues nada, nos vemos este jueves con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Mua! Bye.